Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este día tan lindo, tan especial, el Día del Señor. No importa, muchos, pocos, por uno vino Cristo a morir en la cruz. Y hoy aquí hay más salvos que una iglesia con falsa doctrina que se reúnen 5,000 o 6,000. Entonces, eso es un motivo de alegría, eso es un motivo de gozo, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nuestro gozo depende de la salvación que ya Cristo nos dio y que queremos compartirla con muchos más hermanos, que ya hay más hermanos. Pronto van a empezar a caminar y van a continuar y van a seguir adelante, ¿no? Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento tan lindo, un momento especial donde nos reunimos, Señor, en tu presencia, Padre, al abrir las Escrituras y poder aprender acerca de ellas, poder conocer, Señor, aumentar nuestra fe, Padre, a través de cada una de tu palabra, para poder seguir adelante, seguir creyendo, seguir avanzando, seguir caminando, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a sobrepasar las pruebas, las dificultades, las aflicciones. Ayúdanos a saltar los muros, todo lo que se ponga en contra de nosotros, todos los inconvenientes. Ayúdanos a pasarlos, Padre. Pero que lo podamos pasar con obediencia, con gozo, con alegría de la salvación. Gracias te damos en esta tarde porque tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros, porque tu sangre nos limpió, tu sangre nos lavó, nos redimió de todo pecado y hoy tenemos la oportunidad por tu obra de poder entrar al reino de los cielos. Y eso es un motivo de alegría tremendo, papá. Gracias te damos, gracias por la palabra, gracias por la iglesia de San Ramón, los hermanos fieles, dirigentes de San Ramón. Presentamos todo en tus manos, todos los que faltan en esta tarde, todos los que no pueden llegar están en tus manos también, para que pronto, unánimes, unidos, juntos, puedan avanzar y crecer en esta hermosa tierra. Agradecidos contigo, hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, ahí estamos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a ver un tema acerca de los pilares de la misión, ¿verdad? Los pilares de los justos renacidos. Deberían de ser 3 pilares que debemos de tener siempre intactos. Siempre estar con estos pilares muy pendientes para la salvación de muchas almas. Entonces el primer pilar es unánimes, unidos. Estar unánimes, estar unidos, aquí estamos unidos, pero podemos tener diversidad de pensamientos. O sea, podemos estar juntos, pero no unánimes. ¿Me explico? Podemos estar unánimes, pero no juntos, de pensamiento. Porque aunque estemos juntos, uno puede pensar de una forma, otro de otra, el otro de otra, y entonces hay un conflicto. Aunque estamos juntos, no estamos unidos en el mismo pensamiento. Entonces necesitamos estar unidos en el mismo pensamiento. Unánime, la palabra unánime, bueno, vamos a ir a Hechos 2, versículo 1. Hechos 2. ¿Se escucha bien o? Sí, sí. Tiene mucho bajo, parece. Hechos 2. Allá atrás, ¿se escucha bien? Sí. Ok, Hechos 2, versículo 1. La palabra en el libro de los Hechos 2, verso 1, nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice? Unánimes. Pero además de unánimes, juntos. Porque no es lo mismo estar juntos y estar unánimes. Entonces, la palabra unánimes en el original, un vocablo hebreo, dice que es
homotumadón. Homotumadón, así es la palabra en el original, donde homos significa mismos. Homos significa mismos, y tumos, mente. Entonces, homotumadón significa misma mente, mismos pensamientos, una misma línea, un mismo sentir. Porque, bueno, recuerdo las reuniones que se dan en los barrios de las asociaciones, ¿verdad? Y todas esas cosas. Hay juntos mucha gente, pero todos piensan diferente y todos presentan un inconveniente, un problema, una diferencia. Aquí en la congregación, en la iglesia, debemos de estar no solo juntos, sino unánimes, en el mismo sentir, con un mismo pensamiento, con una misma fidelidad a la palabra, al evangelio, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, significa la palabra de unánimes tener un mismo pensamiento y estar todos dirigidos por el Espíritu Santo, estar todos dirigidos por la palabra, estar todos dirigidos por el evangelio, con un mismo propósito y con una misma voluntad, que es la de Dios, que todos sean salvos, que esta es la única voluntad de Dios. En Romanos 15, versículo 6, vamos a ir a Romanos 15, Romanos 15, versículo 6. Romanos 15, versículo 6 nos dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después, ¿qué dice? Se reunieron. En el verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles. ¿Dónde estaban los apóstoles? Se reunieron. ¿Ah? Perdón, sí, perdón, es con razón. Romanos, sí, un poquillo. Romanos 5, versículo 6, 15, 6, perdón. Romanos 15, verso 6, algo pasó así. Romanos 15, verso 6. Ajá. Romanos 15, versículo 6. Ahora sí nos dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para que qué? Unánimes a una voz. ¿Qué debemos de ser unánimes a una voz? Glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estar en el mismo sentir, con la misma fe, con la misma creencia, con la misma voluntad, con la misma diligencia, siempre trabajando en pro a la salvación de otras almas, siempre trabajando en pro a la voluntad de Dios acá en la tierra, ¿verdad? Que es que todos sean salvos. Debemos estar juntos, unidos, en todo momento y en todo lugar. ¿Con qué? Con un mismo amor, con una misma fe, una misma creencia, porque en los tiempos del apóstol Pablo habían falsos hermanos que vinieron a distorsionar el evangelio, distorsionar la palabra. Esto del año 70, 50 después de Cristo, ¿verdad? El año 100, y ahí continuó, y habían falsos, hermanos falsos. Y al final no eran hermanos, falsos creyentes, que venían a distorsionar la obra. Entonces nosotros debemos de estar juntos en ese mismo pensamiento, para cuando viene alguien con una estrategia satánica para dividir, para meter pensamientos que no son correctos, para venir a estorbar, para venir a robar el fruto, se choque con un bloqueo, con el bloqueo de la fe, con el bloqueo del escudo de la fe, de la salvación, de la esperanza. No sé si en algún momento han visto una película, Los 300.
el sistema de bloqueo, el sistema de defensa que ellos tenían, siempre eran juntos cuidándose las espaldas. Entonces, si nosotros estamos unánimes, estamos juntos, cuidándonos las espaldas unos a otros, podremos seguir adelante con la obra del Evangelio, con la obra de la palabra, que es uno de los pilares, estar unidos, con un mismo pensamiento. Lo recalco muchas veces, porque estar juntos no es lo mismo que estar unidos. Filipenses 2, versículo, vamos a ir al libro de Filipenses. Filipenses 2, verso 2 nos dice, Filipenses 2, versículo 2 nos dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, ¿qué dice? Completad mi gozo. Esto es la humillación y la exaltación en Cristo Jesús, de Cristo Jesús. En el Filipenses 2, verso 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a sí mismos. Entonces, debemos de estar unidos, humildes, siempre, con un gozo, con un sentir, completar mi gozo, verso 2, sintiendo lo mismo. ¿Qué sentía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, aunque fue herido, maltratado, ahora vamos a ver un poquito acerca del tema y unos versículos, de acuerdo a conforme el tiempo nos lo permita, de cómo él gozosamente pasó todas las circunstancias, pasó todas las dificultades, todas las pruebas, sin importar nada, sino que él estaba siempre gozoso, padeciendo, todo por amor al Evangelio, por amor a la palabra. Siempre estuvo en esa línea. No debemos de estar altivos, no debemos de creernos más de lo que nosotros somos, sino que la obra es de Jesucristo, la obra es de Dios. A nosotros nos toca orar, a nosotros nos toca ser obedientes, a nosotros nos toca congregarnos, a nosotros nos toca sumergirnos, inquirir en el libro de Jehová, a ver si faltó alguna de ellas. A nosotros nos toca sumergirnos, investigar, memorizar, aprender, congregarnos, como les dije antes, escuchar la palabra. Eso es lo que nos toca a nosotros, la salvación y los frutos, y todo viene del Padre. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás va a ser añadido. En Romanos 12, versículo 16, Romanos 12, verso 16, libro de Romanos 12, vamos a ver, versículo 16 nos dice, Romanos 12, 16, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces dice que debemos de estar unánimes entre vosotros, no altivos. A veces nuestro conocimiento, nuestro servicio, nuestra arrogancia, ¿verdad?, o nuestro descuido de estar pegado a la vida puede llevarnos a la altivez, y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque ya podemos estar con nuestros pensamientos y no con los pensamientos de Dios. Podemos estar trabajando sobre lo que yo creo y lo que a mí me parece, en lugar de estar trabajando sobre
la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que a Dios le parece, lo cómo debe ser para el ser humano. Dios lo sabe, pero a veces podemos estar trabajando en nuestro conocimiento. A mí me parece, yo creo, es que eso está raro cuando ya involucramos nuestro pensamiento con la palabra, falsa doctrina. Lo hemos dicho, ¿verdad? Muchísimas veces. Pero si unánimes entre vosotros, o sea, ¿qué dijimos que era la palabra unánimes? Común acuerdo, mismo pensamiento, común acuerdo. Entonces, si estamos en un mismo pensamiento juntos, dice que asociados con los humildes, no con los altivos, con los humildes. Asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. El Proverbios también 7:37 tiene una referencia al respecto. No ser sabios en vuestra propia opinión. En Hechos, el libro de Hechos, hacia la izquierda, ahí estamos en Romanos. Vamos a ir a Hechos 1, versículo 14. Libro de Hechos 1. Aquí se toma una decisión cuando Judas toma la decisión de suicidarse, ¿verdad? Judas, el que entregó a Cristo. Entonces, ¿cómo dice que estaban ellos, los apóstoles? Dice en el verso 12, Hechos 1, verso 12, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban. ¿Quiénes moraban? Vamos a ver quiénes estaban en el aposento alto. Moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. 14. ¿Cómo estaban ellos? Discutiendo y peleándose entre ellos, en un desacuerdo total. ¿Qué dice que estaban? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cómo estaban? En oración y ruego, ¿verdad? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. En aquellos días Pedro se levantó y en medio de los hermanos y los reunió, y reunidos eran como 120 el número. Y dijo, ahí vamos a ver. Ellos permanecían en oración unidos juntos. Esto es algo importante, que toda la congregación, que todos los hermanos estemos en oración, para que podamos estar juntos en el mismo pensamiento, que todos estén orando por la misma dirección. A nivel de iglesia tiene que estar todo en la misma dirección. Orar por los hermanos que no pudieron venir, orar por los que no quieren venir, orar por los que no pueden, ¿verdad? Por alguna condición de salud. Entonces hay que estar en una constante oración. No señalar, no criticar, no, sino orar. Orar, orar, orar y trabajar para que todos en algún momento puedan estar unánimes y puedan estar juntos. Algunos quieren estar aquí con un mismo pensamiento, unánimes en el pensamiento, pero no pueden estar juntos físicamente. Lamentablemente por diversas situaciones, ¿verdad? Pero tenemos que aprender, es un proceso. En la iglesia primitiva, esto que estamos viendo es el ejemplo de la iglesia primitiva. Aquí mismo en Hechos 2, versículo 46, por ejemplo, ¿qué nos dice? Hechos 2, verso 46. Dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí hay algo muy importante, y hoy lo decía el pastor, ¿verdad?, allá en la iglesia central. Con su vagancia usted no va a hacer que su familia venga. Si no nos congregamos,
Si no estamos juntos, unidos, en armonía, nuestras familias no van a ser salvas. Si no nos congregamos, no vamos a dar fruto. ¿Qué dice aquí? Y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el parque. No, en las casas. Bueno, sí, más adelante dice, y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. En el lugar donde deben de estar los justos renacidos un domingo. Sí o sí. ¿Verdad? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, compartían el pan y hablaban la palabra y disfrutaban y estaban llenos de gozo y de alegría por la salvación tan grande que había traído Jesucristo, por la libertad del pecado. Estaban destinados y estábamos destinados a ir al fuego eterno. Ahora, por esa salvación y por esa obra en la cruz, tenemos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y todo por Jesús, no por nosotros. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos para estar gozosos? Y predicar la palabra que más crean, nuestras familias sean renacidas, claro está. Entonces dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y el Señor qué dice que hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, eso es lo que necesitamos, entender la palabra unánime, estar juntos en un mismo pensamiento, estar juntos en un mismo sentido, estar juntos en una misma línea, con la misma voluntad de Dios, con el mismo amor, con el mismo gozo, con el mismo querer de seguir adelante, de permanecer en la palabra. Dice que permanecía en el templo. Vean lo difícil que es congregarnos los domingos, ahora todos los días. Lo difícil que es sacar tiempo, ahora reunirnos en las casas todos los días, cuando no era en el templo y en las casas. Y nosotros nos cuesta venir al templo. Nos cuesta ir un día a la semana a una casa. Esta iglesia primitiva es un gran ejemplo de cómo deberíamos de estar nosotros, agradecidísimos con todo lo que Dios nos ha dado. Y ahí perseveraron, y ellos juntos iban hacia adelante. Aquí mismo en Romanos 5, versículo 12, también tenemos otra referencia. Romanos 5, en el verso 12, perdón, Hechos 5, verso 12. Hechos 5, versículo 12. Tengo una confusión entre Romanos y Hechos ahí. Hechos 5, ahí nomás, donde estábamos. Verso 12. Hechos 5, versículo 12. ¿Estamos todos ahí? Hechos 5, verso 12. Sí, lo tenemos. Listo, ahora sí. Entonces, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y ahí era donde se presentaban las señales, los prodigios por medio de los apóstoles. Entonces, ¿a dónde es que llega la savia? ¿A dónde es que llega la bendición? ¿A dónde es que está la cabeza de la iglesia? En el templo, en la iglesia. Cuando todos nos unimos, porque cuando todos los justos renacidos nos unimos, eso es iglesia. Si no, por lo demás sería un local vacío. Sería cuatro paredes y no tiene sentido. Pero cuando nos reunimos, ahora sí es la iglesia. Y aquí es donde Dios manda sus directrices. Aquí es donde Dios manda su bendición. Entonces, ¿dónde debe estar un bendito de Jehová? En la casa del Señor. ¿Dónde debe estar un justo renacido? Recibiendo la palabra, recibiendo el evangelio. Porque, hermanos, hay que ser claros. Este mundo no está fácil. Todo lo que pasa, usted, bueno, si ve un poquito de noticias, yo la verdad que selecciono ahí donde me informo, porque hay noticias, ¿verdad?, que solo lo que ellos quieren que escuchemos.
están manipuladas, lamentablemente, no de todos nos damos cuenta. Pero si vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, da tristeza, da angustia, da dolor. Si vemos cómo está el mundo, quieren dejar que un niño de 12 años decida qué quiere ser. Con 12 años. O sea, ¿cómo es posible? Hay una moción presentada ante el gobierno, ante la asamblea. O sea, ¿qué están pensando estos caballeros y estas damas que presentan esta atrocidad? Porque es una atrocidad. Con 12 años no se tiene la madurez necesaria para tomar una decisión tan fuerte. Inclusive operarse y pasarse y cambiarse de sexo. Que ya un niño de 12 años o una niña de 12 años pueda decidir eso. ¿Con qué madurez? ¿Con qué experiencia? ¿Con qué camino puede una persona de 12 años, y máxime si es mal influenciada por personas, ¿verdad?, que van a destruir la vida de esta gente? Cuando nos damos cuenta de todo esto, ¿en dónde vamos a parar? Claro, cada día va peor, esto no va a mejorar, tenemos que ser claros. No va a mejorar porque así nos lo dice la palabra, porque se está abriendo el camino para el anticristo. Porque como dice Daniel 11, ¿verdad?, el anticristo no va a gozar de amor de mujer, ni va a respetar a Dios alguno, al Dios de sus padres, ni se va a gozar de amor de mujer. Entonces él tiene una atracción, ¿verdad?, por el mismo sexo. Entonces por eso todo va en camino a... Todo se estaba acomodando para la venida del anticristo. Pero nosotros los justos renacidos no debemos de preocuparnos, no debemos de asustarnos, sí debemos de estar en oración, sí debemos de estar constantes, diligentes, fuertes, debatiendo inclusive el Evangelio, la palabra. Nos dice en Judas 1, debemos de contender con el conocimiento que ya Dios nos ha dado y con el que tenemos que seguir adquiriendo. Debemos de contender por el Evangelio, a favor del Evangelio. En Judas, libro antes de Apocalipsis, el versículo 3, Judas 1, verso 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿De qué está escribiendo? Dice el apóstol. Amados, vamos a hacer comprensión de lectura. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Qué tenían en común? La salvación. Él escribe a los hermanos, él escribe a los que tenían la común salvación, los que eran salvos, los que eran justos. Dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Es una exhortación, les está exhortando, ¿verdad? Es una exhortación, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces nosotros estamos llamados, y este libro es para nosotros también, porque ¿qué compartimos nosotros con el apóstol? Como en salvación. La misma salvación, es el mismo Dios, es el mismo Cristo que murió en la cruz y derramó su sangre por los apóstoles y lo derramó también por nosotros. Y fuimos justificados y santificados por Jesucristo de la misma forma. Y entonces esto pega a nosotros. Escribo exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Y el verso 4 nos dice por qué está haciendo la solicitud de que debemos de contender por la común fe. Vamos a ver el 4. Vamos al 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, pecadores, ¿verdad? Dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que contender, tenemos que discutir, tenemos que defender, tenemos que pelear, tenemos que exponer nuestra común salvación, y la palabra es inquebrantable.
Lo que la Biblia no dice, por favor, no lo digan. Si la Biblia no dice y usted no tiene un respaldo de un versículo bíblico para sostener algo, no, ni se complique. No lo diga. Desde que yo dejé de hablar mi pensamiento, las cosas van mejor. Por eso es que necesitamos comprender. Por eso es que necesitamos aprender, necesitamos memorizar, necesitamos estudiar, necesitamos leer, necesitamos escuchar, necesitamos orar y estar unidos a la iglesia para poder caminar. ¿Qué dice? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación. No es que Dios eligió y predestinó a que estos fueran salvos y estos no, porque eso lo usan los de la predestinación. Es que ellos no van a ser salvos, ellos no creen en Dios, ya están listos para ir al fuego eterno porque no quieren creer. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, escondidos, disimuladamente, para que nadie los vea, los que desde antes habían sido predestinados para la condenación, hombres impíos, pecadores, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y esto es algo que no es tolerable. Hay, como quién, un ejemplo, aquí en Costa Rica, ¿quién? Los salvos siempre salvos. Los salvos siempre salvos dicen que ya Jesús nos perdonó, ya Jesús nos limpió, ya Jesús lavó nuestros pecados, que ya Él nos santificó y nos justificó. Hasta ahí está bien, hasta ahí. Pero una verdad, medias es una mentira, no sirve. Entonces hagan lo que quieran, pero ya están perdonados. Y ahora sí, libertinaje. Jamás, nunca hemos predicado tal cosa. No, Cristo nos limpia, nos justifica, nos purifica, nos santifica, nos hace justos por medio de su justicia. Pero no podemos aprovechar y tener esta libertad para hacer lo que queremos. No, por el contrario, ahora somos siervos de Cristo. Ahora somos hijos de Dios y juntos como iglesia debemos de seguir las directrices que Cristo envía por medio de su palabra. Claro está. Entonces debemos de contender por la verdad. Debemos de contender por la fe. Es lo que dice, ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a quién, a los santos. Mucha gente tiene fe y algunos tienen fe en un árbol, otros tienen fe en una piedra, otros tienen fe en un yeso. Pero la fe que se le ha dado a los santos es la verdadera y es en Cristo Jesús. Y con esa fe tenemos que predicar. Con esa fe tenemos que alcanzar. ¿Ok? Siempre poniendo delante la salvación, claro está. En Filipenses 1, versículo 27, vamos a ir a Filipenses 1, verso 27. El libro de los Filipenses 1. La carta a los Filipenses 1, verso 27. ¿Cómo debe comportarse un justo renacido, unánimes en la congregación? Lo tenemos, Filipenses 1, 27 nos dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Tenemos que combatir. En Costa Rica no tenemos ejército, pero somos parte del ejército de Jesucristo. Y como ejército de Cristo tenemos que combatir contra las acechanzas de Satanás, contra las acechanzas del diablo. No podemos permitir que nuestras familias continúen yendo al fuego eterno y nosotros de brazos cruzados. Claro, si ya predicamos, si ya expusimos, si no nos prestan atención, pues seguir orando por ellas. Pero que no estemos con los brazos cruzados mientras sabemos que muchos van destino al fuego eterno. Porque eso no es correcto. 27, vuelvo a leer. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea, que yo vaya a veros, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos,
o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿Qué quiere el apóstol Pablo escuchar? Que están firmes. ¿Cómo están los de San Ramón? Firmes. Así tienen que estar. Firmes sin dudar de lo que Dios va a hacer, porque no son ustedes, no soy yo, no es el pastor Samuel. Aquí lo que va a suceder y lo que va a pasar es porque Dios lo va a hacer. Y nosotros, ¿cómo tenemos que estar? Firmes, contender, estar firmes, luchar, trabajar, diligentes, en un mismo pensamiento. No desmayemos. A veces el enemigo, el diablo, ¿verdad?, mete pensamientos que como que nos quieren derrumbar de la firmeza, de la fe, de lo poderoso que es Jesucristo. Jesús, la sangre de Cristo es la única que podía perdonar pecados. Y si Él, siendo Dios, se hizo hombre para hacer la expiación por los pecados de cada uno de nosotros, algo que nada ni nadie sobre el universo completo puede hacer, perdonar pecados, solo la sangre de Cristo podía hacer. No va a hacer todo lo demás. ¿Por qué dudamos si nos salvó? No dudemos, ya Cristo nos salvó, Él puede hacer el resto. Él puede salvar nuestra familia como nos salvó a nosotros. Él puede rescatarnos como nos rescató a nosotros. Él puede rescatar a nuestros amigos, vecinos, familiares y demás. Igual nosotros éramos de pensamiento firme. Igual nosotros no creíamos en la verdad, no éramos salvos, no teníamos la doctrina verdadera. Hablo por mí, totalmente perdido, creyendo que mis obras sí que eran muy buena gente y que hacían grandes cosas. El pastor Samuel tuvo que predicarme bastante, tuvo que contender conmigo. Y yo discutiendo y peleando con el pastor Samuel. Pero al pasar los meses me di cuenta que no era con él que estaba peleando, era con Dios, era con la palabra, era con el evangelio que me encontré discutiendo. Entonces, si un terco como yo vino la palabra y me rescató, ¿por qué no puede rescatar también a los que conozco? Que son tercos, que es que son muy religiosos, es que son, no importa qué religión. Oremos, contendamos, estemos firmes. ¿Cómo debemos de conducirnos en la iglesia? Dice el 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo debemos ser dignos? Debemos ser buenos soldados, debemos estar preparados, estamos en la milicia. Como es digno del evangelio de Cristo, como buenos hijos, tenemos que comportarnos y andar así en la congregación, en la iglesia. Para que, o sea que vaya a ver, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes por la fe del evangelio. ¿Cómo tienen que estar combatiendo juntos? Contra todo San Ramón y todas las falsas doctrinas de San Ramón. Y Dios va a traer el fruto. Y Dios va a dar y va a agregar cada vez a la iglesia los que han de ser salvos. Pero ¿quiénes tienen que pagar el precio? Siempre alguien tiene que pagar el precio. Jesús viene y da su vida por nosotros, por todo el mundo, por el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo viene y paga nuestra cuenta. Y después los apóstoles son los encargados de continuar el evangelio, los encargados de sufrir, de llorar, de padecer, incluso hasta la muerte predicamos. Y después de ellos siguieron otros hermanos, y así continuó hasta que llegó a nosotros el evangelio, el verdadero, el que no se ha distorsionado. Y no podemos callarlo, no podemos silenciarlo por falta de ser diligentes o por falta de fe, o no puede morir el evangelio con nosotros. Por el contrario, tiene que continuar. Y como les llegó a ustedes, me llegó a mí, tiene que llegarle a otros. Sí o sí, estamos llamados a comportarnos correctamente como verdaderos hijos de Dios, estando firmes en un mismo espíritu, unánimes. Mismamente, unánimes. Juntos todos estamos en este recinto, pero unánimes, mismo pensamiento, con un mismo dirección, que es seguir expandiendo el evangelio acá, en este caso en San Ramón, esta hermosa ciudad de San Ramón, ¿verdad? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
Y en nada, 28, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Se oponen? Sí. ¿Familiares se oponen? Sí. ¿La gente se opone? Sí. Pero no nos van a intimidar porque nosotros vamos, estamos juntos, tenemos más hermanos que oran por nosotros. Yo oro por los hermanos para que cuando tengamos un encuentro de una predicación, esa tierra, ese terreno ya está preparado, ya esté listo, esté elaborado, está suave, está flojito para entrar la semilla y que dé mucho fruto. Pero unánime, están orando los unos por los otros. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿De quién es la salvación? De Dios, no es de nosotros. Así que no nos intimidemos, no nos asustemos por lo que está, por las circunstancias que nos rodean, por lo que está sucediendo, por lo que está pasando. Sino juntos, defendiéndose unos a otros, unánimes, en un mismo sentido, con la oración, en conjunto, así poder ir a otros y predicar la palabra sin temor alguno. Recuerden que cuando te rechazan, a usted no lo están rechazando, a usted no la están rechazando al Padre, están rechazando la palabra, están rechazando el Evangelio. No es con usted la cosa, es con el Evangelio. Pero hemos de estar firmes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá a vosotros. Tenemos que estar sometidos a Dios primero para poder resistir las acechanzas, porque Satanás no quiere que usted predique, Satanás no quiere que usted invite, Satanás no quiere que usted se congregue, el diablo no quiere que usted ande conforme a la voluntad de Dios. El diablo, es más, no quiere ni que usted esté en el mismo pensamiento con los demás hermanos. El diablo no quiere ni que usted esté en el mismo pensamiento con los pastores, sino que usted esté distorsionado, distorsionada, y esté alejado y esté en otro. Más bien, si puede estar chocando, ¿verdad? Porque no me parece, porque no me gusta, porque yo creo. Cuando somos siervos, y lo hemos hablado la vez anterior, un siervo no opina, un siervo obedece. Listo. El siervo no puede opinar. El siervo, mira, mi señora, es que nada. El siervo obedece, no opina, no se le piden opiniones al siervo, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista. Todos en un mismo sentir, siempre unánimes. En Sofonías 3, versículo 9. Sofonías 3, verso 9. Ya vamos a pasar a los otros dos puntos, pues no nos da tiempo. Estamos viendo el de estar unidos, con el mismo sentir, como hermanos. Sofonías 3:9. Sofonías 3, versículo 9. Tenemos, después de Habacuc y antes de Ageo. Sofonías 3:9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos. ¿Qué dice? En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿Para qué? Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común sentimiento. Y en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, santidad. Cristo vino, nos purificó, nos limpió, nos lavó, y el pecado nuestro fue redimido, fuimos rescatados, fuimos limpios, exonerados de toda condenación. En aquel tiempo es una profecía de que iba a ser redimido el pecado de Jerusalén. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Jerusalén después representa el Israel de Dios, ¿verdad? Después de Cristo, que es por la fe. Entonces dice el profeta: en aquel tiempo devolveré yo ¿a qué? A los pueblos pureza de labios, a los pueblos, a los gentiles, a los justos, a los renacidos, pureza de labios. Que ahora hablamos la palabra, ahora hablamos el evangelio. Qué bonito, qué diferente, cómo cambiamos. Yo hablaba muy mal y hablaba muy feo, pero por medio de la sangre de Jesucristo se me devolvió una pureza para poder hablar el evangelio, ¿verdad? Fui limpio.
Entonces, pureza de labios para que con todos, todos juntos, invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan en común sentimiento, en común pensamiento, en la misma dirección, como sirviendo siempre. Desde la profecía, ¿verdad?, nos indica que iban a estar juntos como hermanos, iban a vender todas sus cosas y le iban a dar a los que no tenían, y siempre todo esto está profetizado. Y hasta el día de hoy así debe ser, estar en una común, un común pensamiento. En Hechos 4, versículo 32, para pasar al segundo pilar, Hechos 4, verso 32. Hechos 4, verso 32, nos dice: todas las cosas las tenían en común, y la multitud de los que habían creído eran de un... ¿Qué dice? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Dicen que eran de un corazón y de un alma, estaban juntos, unánimes, en un mismo sentido. Así debe estar la iglesia. No somos la iglesia de San Ramón, y no somos la iglesia de La Uruca, y no somos la iglesia de Tibás, ni de Liberia, ni de Sarapiquí, ni somos la iglesia de Guapiles. Somos una iglesia, con la diferencia que unos se reúnen en San Ramón, otros en La Uruca, y así sucesivamente. Pero somos uno. Ustedes no están solos, hermanos, acá en San Ramón. Están con nosotros a nivel país. Y no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Conéctese los miércoles con la prédica de Seúl del pastor Joan Lee, y se dan cuenta que no están solos, que a nivel mundial están orando por nosotros también. Porque todos los salvos, cuando hablamos de la iglesia, no es solo los que se reúnen en San Ramón, sino que es todos juntos. Y eso es lindo, eso es hermoso, saber que tenemos más hermanos que están orando por nosotros. Saber que el pastor Juan está orando por nosotros desde Corea. Y saber que él está también ahí, siempre diligentemente en oración por San Ramón, porque sé que lo tiene en el corazón. Por las circunstancias está en Corea. Pero no están solos. No crean que son los que estamos acá nada más o los que estamos allá. Todos juntos seguimos haciendo la obra de Dios aquí en Costa Rica. ¿Cómo dice la palabra en Hechos 4:32? Y la multitud de los que habían creído, de todos los que habían creído, habían escuchado la palabra y fueron renacidos y nacieron de nuevo. La multitud, los muchos, la cantidad de los que habían creído eran de un corazón. Así debemos ser hoy en día. Aquí estaba en este lugar, en este contexto, pero hoy en día la iglesia mundial debemos de ser de un corazón y un alma, en un mismo sentir, y todos estamos trabajando para el mismo Señor, y ese es nuestro Dios, el Jehová Dios de los ejércitos, que envía a su Hijo único para morir por el pecado de todos nosotros. Y ahora el Espíritu Santo, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, todos los que hemos creído en el Evangelio, en la palabra. Esa es la iglesia del Señor aquí en la tierra. No estamos solos, estamos juntos, unánimes, en un mismo sentir, con un mismo pensamiento. ¿Para qué? Para el segundo pilar, para evangelizar. Como en diferentes ocasiones, en repetidas ocasiones, vamos a ver algunos versos. Todavía nos queda tiempo para ver algunos versículos acerca de la predicación. Todo esto es cierto. Todo esto es ciertísimo. Y San Lucas le dice a Teófilo, le escribe al amado Teófilo, que era un hombre reconocido por la iglesia de Antioquía, ¿verdad? En la iglesia de Antioquía. En San Lucas 1, versículo 1, dice que estas cosas son ciertísimas. Escribe:
todos a San Lucas 1:1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice San Lucas. O sea, todo esto es cierto. Ya muchos han tratado de ponerlo en orden, lo que ya nosotros sabemos como testigo ocular, presencial, auditivo. San Lucas dice lo que ya nosotros sabemos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Quién nos enseñaron? El pueblo de Israel, los testigos de Dios. Isaías 43, versículo 10. Dice que son testigos de Jehová. Entonces, como lo habían enseñado desde el principio por medio de los libros de Moisés, el Pentateuco y las profecías, ¿verdad? Los ministros de la palabra, verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Para conocer bien la verdad, necesitamos conocer bien la verdad, y no podemos conocer la verdad si obviamos el Evangelio. No podemos conocer la verdad si no entendemos el Evangelio, si no entendemos la palabra, si no sabemos puntualmente cuál fue la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Y eso con el poder de Dios, que es para salvación a todo aquel que quiere, al judío primeramente, también al griego. Romanos 1:16. Entonces, Lucas le escribe a Teófilo, que es un cristiano distinguido de Antioquía, para que ponga todo en orden, para que crea, para reforzar la fe. Para eso estamos aquí, para reforzar nuestra fe y que cada vez podamos instruirnos cada vez más y conocer mucho más. ¿Qué dice Jesús acerca del Evangelio? No podemos empezar hablando de la verdad sin Jesús, sin Dios, sin el Creador, sin el que hizo todas las cosas y por Él fueron hechas, como dice Hebreo. En San Marcos 1, versos 14 y 15, vemos a Jesús haciendo la voluntad del Padre. San Marcos 1, versos 14 y 15. San Marcos 1, versos 14 y 15. Vemos el inicio del ministerio de Jesús. San Marcos 1, verso 14, versículo 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿De dónde es el evangelio? Del reino de Dios. En San Marcos 14, 15. San Marcos 1, 14 y 15. San Marcos 1, versículo 14 y 15 nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús no predicaba nada que el Padre no le hubiera dado. Era el evangelio del reino de Dios, del Padre. Esa es la verdad, eso es lo que es ciertísimo, dice Lucas a Teófilo, lo que ya nosotros sabemos que es ciertísimo. El versículo 15 nos dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se cumplió? La venida del Mesías. Ese tiempo que profetizaron y de todo lo que habla el Antiguo Testamento, que son libros mesiánicos, son libros del Mesías, ya es cumplido hace 2000 años. Entonces dice, el tiempo se ha cumplido, el tiempo de todas esas profecías. Y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué dice? Palabras de Jesús. Arrepentidos
y creer en el Evangelio. Arrepentidos y creer. Así es como empieza el Evangelio. Tenemos que estar unánimes juntos predicando. Pero si no llevamos por medio de la palabra a la persona al arrepentimiento y luego a que crea en el Evangelio, no pueden renacer, no pueden nacer de nuevo. Tenemos que estar juntos, unánimes, pero no para estar compartiendo y vacilando y después chismeando, ¿verdad? Pero ya en la abundancia de palabrería, mucha palabrería abunda el pecado. Sino para estar evangelizando, para estar aprendiendo cómo debemos estar unidos juntos con un propósito, con un objetivo. Si no, ¿qué sentido tiene una reunión? Nada más por reunirnos, por vernos. Está bien, se comparte, hay una coinonía entre hermanos, pero siempre tiene que haber un objetivo. Si no hay un objetivo claro, un objetivo principal, pues ¿qué sentido tendría? El objetivo es que los que escuchen la palabra puedan arrepentirse y creer en el Evangelio. Arrepentidos, dijo Jesús, y creer en el Evangelio. Solo el arrepentimiento no es suficiente. En la Reforma hay un montón de arrepentidos y ya son salvos, porque se arrepintieron de lo que hicieron. No, si no hay predicación del Evangelio, no hay salvación. Y tienen que creer y ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como dice Efesios 1, versículo 13. Aquí está el Maestro, aquí está el Redentor. Juan viene abriendo el camino para que Jesucristo pueda predicar. Jesús viene predicando el Evangelio, el reino de Dios, diciendo: arrepentidos, arrepiéntanse. ¿De qué debemos de arrepentirnos? Generalmente se cree que solo los pecados. Debemos de arrepentirnos de todo, de las falsas doctrinas, de las malas enseñanzas, de lo mal que enseñamos, los que tuvimos la oportunidad de enseñar antes de ser renacidos. Hay que arrepentirme de todo. Fueron miles de jóvenes, adultos, niños, jóvenes y adultos que hicieron la oración de fe conmigo, que los guié a cómo pedir perdón, a cómo recibir la salvación, a cómo decirle a Dios, a cómo exigirle a Dios que entre en mi corazón y que escriba mi nombre en el libro de la vida. De verdad, yo anduve por muchas escuelas y colegios, y hasta las universidades nos abrieron las puertas para estos eventos. Tuve que arrepentirme y darme cuenta de que todas estas personas no entraron al reino de los cielos, no por lo que yo hice. Tengo que arrepentirme de todos, tuve que arrepentirme. Y hasta que no sale toda la mentira de mí, hasta que ya yo no entendí, wow, entonces la iglesia donde estoy, que son como 300, todos van al infierno. Todos van por donde estaba. Viera cómo me costó asimilar eso. Para mí fue muy difícil. El grupo de jóvenes, en algún momento que yo dirigía, habían 120 jóvenes. Y eso eran los sábados, lloraban, hablaban en lenguas, caían, un día se agarraron del pelo y todo eso. Eso fue impresionante. Te estoy hablando antes de renacer. Sí, correcto. Fue muy difícil aceptarlo, que todo eso no sirvió de nada. Ahí tengo amigos pastores, entre comillas, ¿verdad? No renacidos. Ahí sí está bien, pastores no renacidos. Que yo les digo, es que todos esos 37 años, esos 18 años, de nada sirvieron. ¿Cómo? Se enojan conmigo, se enojan. ¿Cómo que no sirvieron? Claro que tuvieron que servir a algo. De nada. No salvé a nadie, ni era salvo yo. Mi familia, mis 2 hijos, todos íbamos al infierno. Con 14 años de matrimonio, 2 hijos, al fuego eterno. Entonces, ¿qué tuve? Arrepentidos. Cuando Jesús dice arrepentidos, y nosotros tenemos que guiar a los que escuchan el Evangelio a esto, arrepentirse. Cuando Jesús dice arrepentidos, arrepentidos de toda la mentira que recibimos. Tiene que salir la mentira. Aquí tengo un vaso con agua. Imaginemos que está lleno. Y este vaso, si no lo vacío, no le va a entrar más agua, sino que solo se va a derramar y derramar y derramar y derramar. Entonces, si está lleno de mentiras, la verdad se va a derramar.
Entonces necesito vaciar la mentira para poder llenarlo de verdad. Ese es el arrepentimiento del que Jesús habla. Arrepentidos, le dicen los judíos, de todas sus creencias y todas sus falsedades. Arrepentidos y crean en el Evangelio. Y crean en lo que les predico. Y crean lo que dice la palabra de nuestro Señor. Para mí fue muy difícil, les contaba. Yo renací, un día me tiré en la cama, las pocas veces, yo generalmente no tengo tiempo. Me acosté así en la cama a 7 de la noche, más o menos, 8 por ahí. Quedé viendo el cielo raso y digo, y todo esto va al infierno. Cuando yo salí del lugar, cuando yo salí de esa iglesia, tuve 15 años en esa iglesia. Al pastor no le agradó, no le gustó. Entonces me borró de amigo de Facebook y me bloqueó y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Yo solo salí, yo no hice nada más me fui. No hice nada malo. Entonces quedó disgustado conmigo. Pero cuando yo me acosté y quedé viendo el cielo raso, ya tenía 3 años de haber salido de la iglesia. Y yo dirigía mi propia iglesia. Y me di cuenta que esas 300 personas iban al fuego. Está el orgullo. No, yo no le hablo, no me habla, yo no le hablo. Si él me bloqueó, ahora es al lado. Pero empieza el Espíritu Santo ahora a decirme que esta gente tiene que oír. Que ellos van al fuego, que ellos desconocen la verdad del Evangelio. Entonces puedo decir que el Espíritu Santo me guía a eso, ¿verdad? ¿Cómo conducirme en el Señor ahora que soy justo? ¿Cómo dirigirme? Entonces, quité todo mi orgullo, quité todo, digo, voy a hablar con él. Fui, lo busqué, me monté en el carro, ¿está su papá? No está, dígale que lo busqué, ya me fui a traer. No estaba. Y me llama con mala 40 minutos, una hora después, Mar, me vino a buscarlo. Sí, está así, ok, un momento, otra vez. Me fui, le hablé, quedó emocionado. Hice una cita con el pastor Samuel y él recibió al pastor Samuel a las 4 de la tarde un lunes. Eran las 6 de la tarde y no había salido el pastor Samuel. Yo pasé por el frente y pasé bien y estaba el carro, el pastor Samuel, yo estaba feliz, emocionado. Se va el pastor Samuel, le pregunto, pastor, ¿cómo le fue? Impactadísimo, mudo, quedó como mudo. Que la otra semana no vaya a las 4, vaya a las 2 para tener más tiempo y escuchar. Y la otra semana nunca llegó. Pastor Samuel llegó hasta las puertas del lugar y no lo recibió. Ya no quiso. Entonces San Lucas 12, versículo 8 dice que los de junto al camino son los que oyen la palabra y Satanás llega y la arranca del corazón para que no crean ni se salven. Fuertísimo. Palabra muy dura, muy dura. Y hasta ahí yo he tratado de predicar, hemos hablado cerca de 8 horas y le digo a todos los de la congregación que no me hablaran porque yo estoy en una secta falsa. Entonces hasta que él no se arrepienta de la mentira que lleva a cabo, la verdad no puede entrar. Eso es lo que nos dice Jesús. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Es algo muy fuerte, muy duro, ya ahora sí lo asimilé, que todo el que no nace de nuevo, pues no entrará en el reino de los cielos. Y si no al reino de los cielos, el Espíritu es eterno. Y nadie es huérfano. El que tiene padre, a Dios o el diablo, pero tiene. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, por cuanto hacéis vuestras obras. Le dijo Jesús a los fariseos que no habían creído en él. Bueno, habían creído, no completamente. En San Juan 8:31 lo dice claramente. Bueno, para no desviarme mucho del tema por el tiempo, se nos va el tiempo. En Primera de Pedro 1, versículo 25. Primera de Pedro 1, verso 25. Primera de Pedro 1, versículo, vamos a leer desde el 23. Dice, 22, Primera de Pedro 1, 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Por qué fueron purificadas nuestras almas? Por la obediencia, a través de la fe.
por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? ¿Cómo renacimos de una simiente, no de simiente corruptible, que se corrompe, que muere, que se marchita, sino de una incorruptible, que es Cristo? El primero es Adán, la corruptible. La segunda simiente es Cristo, la incorruptible, que no muere, no se marchita. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nadie va a ser salvo, nadie va a nacer de nuevo, nadie puede entrar al reino de los cielos si no está la palabra de por medio. Entonces nosotros, unánimes, debemos de evangelizar, unánimes debemos de predicar, unánimes debemos de estar llevando el evangelio a los que no lo conocen, porque de otra forma no existe salvación, única, exclusivamente por el poder de Dios, que es el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego. Ese es el evangelio, esa es la palabra, y necesitamos llevarlo, si no, a lo contrario, nadie renace. Y Dios prometió estar con nosotros hasta el fin. Dice en San Mateo 28, versículo 19, San Mateo 28, 19, nos dice, también hablando del segundo pilar, que es el evangelio, estar unidos en el evangelio, predicando la palabra de Dios. 28, 19, San Mateo 28, versículo 19, nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es una directriz para los discípulos. Jesús les dice en el verso 16, bueno, el verso 17, vamos a ver, no, en el 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes? A los discípulos: toda potestad me es dada en la tierra, me es dada en el cielo y en la tierra. Y los envía. Él tiene potestad en el cielo y en la tierra, y envía a los apóstoles a predicar el evangelio. Y esta palabra corresponde a los justos. Todos los justos ahora debemos de predicar, sí o sí, el evangelio. No podemos estar en silencio. Usted no puede tener la cura del COVID y su familia muriendo de COVID, y usted con la cura guardada. Es lo mismo, muchos van al juego y usted tiene la salvación, usted tiene la cura. Dicen que para la muerte, que para todo hay solución menos para la muerte. ¿Cómo que no? Claro, la solución es el evangelio, es la palabra. Y estando preparado, ver el reino de los cielos ya está listo. La muerte no es ningún inconveniente, más bien es un acercamiento al Señor. Entonces esa es la mejor solución. La palabra es la solución. En 2 de Timoteo 4, verso 17, vamos a saltarnos algunos versículos. 2 de Timoteo 4, verso 17. Segunda de Timoteo 4, 17 nos dice: dice en la carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo mientras estuvo en problemas, circunstancias, dificultades? No vamos a poder verlo mucho ahora. Lamentablemente el tiempo se nos va. Pero aquí nos dice en el 17: pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Cuándo estuvo a mi lado? Y me dio fuerzas.
para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Si Dios le dio fuerzas al apóstol Pablo, Dios te dará fuerzas a usted, Dios te dará fuerzas a mí, para que se cumpla la predicación. No nos va a dar fuerzas para descansar, no, o para disfrutar nuestra vida, no, o para nuestros placeres y no, nos va a dar fuerza para que prediquemos, para que sigamos con la voluntad de nuestro Dios. Nos da fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Nosotros somos los gentiles, los que no somos judíos. Hay muchos gentiles a nuestro alrededor que necesitan oír la palabra, que necesitan oír el evangelio. Y si usted no tiene fuerza, usted siente desmayarse, ya siente es porque está o estamos en nuestra propia fuerza. Cuando ya nosotros no podemos más, ok, estás en tus fuerzas. Pasa a modo de fe. Estaba a modo físico, ahora pasa a modo de fe. Ahora sí, por la fe, yo hago esto y esto y esto, por fe. Señor, ayúdame, ya yo no puedo, ya yo no resisto, ya yo no aguanto, ya yo no creo, dame fe. Quiero creer, quiero seguir. El apóstol Pablo recibió fuerzas del Señor. Nosotros necesitamos fuerza. Nosotros necesitamos aumentar la fe. No, es que ya no le hablo más porque sigamos orando para que Dios pueda traer estos milagros, ¿verdad?, a muchas personas. El apóstol Pablo tuvo oposiciones. El apóstol Pablo tuvo una serie de cosas en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas 2, versículo 5, donde ellos no accedieron a los falsos hermanos, a la gente que estaba infiltrada, los que estaban ahí queriendo tergiversar el evangelio. En ningún momento ellos cedieron. Gálatas 2, verso 5. Vamos a leer el 4 para entender un poquito más el contexto. Nos dice Gálatas 2:4: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Ni en un momento se someta usted a esta sociedad. En ningún momento se someta usted a la presión social. En ningún momento quebrante usted el evangelio para dejar feliz a alguien. Si hay que mandarlos al fuego eterno porque lo que son pecadores, hay que enviarlos. No quebrante la palabra ni el evangelio para que hable bien a alguien. El apóstol Pablo, bueno, ya que estamos aquí cerquita, Gálatas 1, versículo 10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. El apóstol Pablo no accedió ni un momento a estos falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad que ellos tenían en Cristo. Falsos, no eran hermanos, falsos hermanos, no eran reconocidos y entraban a espiar. El apóstol Pablo no cedió, no cedes, no deis lugar al diablo, como lo dice Efesios 4. No podemos dar lugar al diablo, no podemos ahí que sí, que no, que tal vez, que no. Si no estamos seguros, vamos al evangelio, vamos a la palabra, vamos a la oración, pero no demos lugar al diablo para que entre y ponga pensamientos que no son correctos. Eso es de suma importancia. Este glorioso evangelio en Timoteo 1, 11, versículo 1 es hermoso. Primera Timoteo 11, versículo 1. Perdón, Primera Timoteo, sí, Primera Timoteo 11, versículo, algo está pasando bien. Sí, hay algo aquí que no está bien. Primera Timoteo 1, verso 11, lo estaba diciendo al revés. Primera Timoteo 1, versículo 11. Dice, me confundieron los números. 1 Timoteo 1, verso 11 dice: según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, esto es el glorioso evangelio de Dios. Se le fue encomendado a Pablo y ahora se nos es encomendado a nosotros, para que por medio de usted y de mí
podamos guiar a otros al Evangelio. En el versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció. Ocupa fortaleza, ocupa fe. ¿Quién fortaleció a Pablo? El mismo que te va a fortalecer a ti si le buscas. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién es? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ese fue el que nos fortaleció. Y ahora somos coherederos con Cristo Jesús, ¿verdad? Efesios 3:6 dice que somos coherederos con Cristo. Y vamos a, ya para ir finalizando, todo esto, unánimes, en la predicación, conlleva algo muy importante, no tuvimos mucho tiempo para verlo, pero es el sacrificio. Sacrificadamente los apóstoles predicaron, sacrificadamente Cristo nos redimió del pecado, con el sacrificio de sí mismo. Él nos redime de todo pecado. ¿Qué es sacrificarse? Es dar todo lo que se requiere de nosotros. ¿Qué es un sacrificio? Dar todo lo que se requiere de usted. ¿Para qué? Para el Evangelio, para estar unidos, predicando con sacrificio. Porque hay que sacrificarse. A veces venir acá no es fácil, de reunirse. Los domingos hay muchos planes o hasta trabajo. Tal vez mucha ganancia deberíamos obtener si no venimos acá porque me salió X o Y negocio por allá. Sacrificadamente tenemos que obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios y no la nuestra. Debemos de sacrificar nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestros deseos, nuestros anhelos. Ay, pero es el último día de vacaciones de los chiquillos, no los saqué a ningún lado, llevémoslos a la playa y nos brincamos la iglesia, y nos brincamos el culto. Eso es muy dado, pero sacrifiquemos. ¿Por qué no sacrificamos entre semanas y pedimos un permiso ahí? Y no sacrificamos la congregación. Entonces ahí es donde debemos de entender las prioridades que tenemos. ¿Quién es más importante para mí? ¿Las vacaciones de los chicos o la congregación? ¿Quién es más importante en mi vida? Entonces necesitamos sacrificar tiempo, bienes, sacrificio, con toda nuestra fuerza. Tenemos que servirle a nuestro Dios. En San Mateo 22, verso 27, San Mateo 22, versículo 27, San Mateo 22, versículo, vamos a ver, no es el 27, San Mateo 22, versículo 37. San Mateo 22, 37 nos dice: hay mandatos que cumplir sacrificadamente. Y San Mateo 22, 37, bueno, el 36 nos dice: Maestro, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo tu corazón está amando a Dios. Estás amando a Dios tanto que tu corazón está completamente con Dios. ¿Podremos cumplir eso? Con toda tu alma. En el alma se alojan las emociones, donde se alojan los pensamientos, las emociones, todo eso. Ahí se alojan en el alma. Toda su alma está saltando de alegría de amar a Dios. ¿Cómo nos cuesta? Sacrificadamente hay que estar con el Señor, sacrificando la carne, sacrificando los deseos pecaminosos, y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Dónde está tu mente? A veces estamos en el lugar, pero estamos en otros. Los frijoles, el arroz, apagar la cocina, cerrar el portón. ¿Habrán llegado ya? ¿No habrán llegado? ¿Qué habrá pasado? Entonces la mente está en otro lado y el cuerpo está escuchando, ¿verdad? Entonces
necesitamos sacrificadamente estar juntos con los hermanos en la predicación del Evangelio, en la predicación de la palabra, para poder serles agradables a Dios. El apóstol Pablo fue un muy buen ejemplo de sacrificio, de sacrificarse y darse por la palabra. En segunda de Timoteo nos habla bastante acerca de, vamos a leer un poquito nada más rápidamente. Segunda de Timoteo, bueno, vamos a hacer otra cosa, es que tenemos muy poco tiempo, ya es la hora de finalizar. Entonces vamos a ir a 2 de Corintios mejor, 11:16, que hay un poco más explícito ahí. 2 de Corintios 11:16. 2 de Corintios 11, versículo 16. Aquí resume bastante todo lo del apóstol Pablo. 2 de Corintios 11:16. ¿Qué es el subtítulo? Sufrimientos del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, no es una charla de motivación, es la palabra, es el Evangelio. Pablo padeció por el Evangelio. ¿Está dispuesto usted a padecer por el Evangelio? ¿A negarse a sus deseos y cumplir con el Evangelio de Dios? Bueno, 2 de Corintios 11, verso 16 dice: otra vez os digo que nadie me tenga por loco, de otra manera recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Vamos a ir al verso 23. Ahí mismo, 2 Corintios, pero ahora el 23. Dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. El apóstol Pablo lo único que hizo fue predicar la palabra y ha recibido todo esto por la predicación del Evangelio. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo, vemos así rápidamente, y leímos rápido por el tiempo, de cómo él sufrió y cómo padeció, y nunca escucho yo al apóstol Pablo quejándose. 3 veces oró porque un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás le visitaba, dice la palabra. Y el Señor le responde: bástate mi gracia. Se acabó. Y yo no leo aquí al apóstol Pablo renegando por esa respuesta. Bástate mi gracia. La gracia de Dios es el regalo, es la salvación. Basta la salvación. Bástate mi gracia. Basta la salvación. ¿Qué más quieres? ¿Qué más deseas? ¿Qué más anhelas en este mundo? Si ya somos salvos, tratamos de vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y 2 de Timoteo 2, versículo 3, para finalizar, el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo, hijo espiritual. 2 de Timoteo 2, versículo 3,
Dice, vamos a leer desde el 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, le dice a Timoteo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Sufre penalidades, sufre penas. Como un buen soldado de Jesucristo va a sufrir. ¿No cree usted que un soldado de Cristo va a ir ahí por la vida, todo suave y todo hermoso, predica, convierte en todos, predica, todos creen, todos nacen de nuevo? No es tan fácil. Un buen soldado de Jesucristo va a sufrir penalidades. No es sencillo, pero Dios nos da fuerza, ya lo leímos, Dios nos da la oportunidad de seguir adelante. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Debemos de luchar, debemos de trabajar, debemos de creer. Si estamos en aflicción, si llevamos pruebas, no importa, siga adelante. Siempre unánimes, predicando el Evangelio sacrificadamente. No podemos ver mucho el tema del sacrificio, pero creo que todos lo comprenden. Cuando vemos la vida de los apóstoles, entendemos que fueron sacrificados muchas veces de muchas cosas, fueron limitados. Al apóstol Pablo lo bajaron por una canasta, porque lo iban a matar. Al apóstol Pablo lo apedrearon, murió, fue al tercer cielo. Dice que no sabe sin el cuerpo, no lo sé, sin el espíritu, no lo sé, dice él. Él lo narra, pero fue al tercer cielo. El apóstol Pablo padeció, llevó muchas penalidades. ¿Está listo? ¿Está preparado para padecer? Yo espero que no haya que padecer tanto como el apóstol Pablo, por favor. Pero si hubiese, tenemos que estar dispuestos por la obra de Jesucristo, por la fe, firmes, diligentes, adelante, unidos en un mismo pensamiento, evangelizando con sacrificio. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en este momento por tu palabra, por el evangelio de nuestra salvación que llegó en el momento oportuno para cada uno de nosotros, para cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque tu misericordia nos alcanzó. Gracias porque ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario no fue en vano, sino que hay muchas personas que han creído al llamado del Evangelio. Hay muchos que se han arrepentido y hemos creído en tu palabra y hemos creído en el mensaje de la salvación. Eso únicamente a través de las Escrituras, únicamente por medio de la fe en la sangre tuya, Jesucristo. Y agradecido con eso estamos. Presentamos todos los hermanos, Señor, en tus manos, los presentes y los que no han podido venir por alguna circunstancia, para que puedan unirse en un mismo conocimiento, en un mismo deseo, en una misma mente, con una misma oración, estando juntos, unidos en la congregación, siempre haciendo tu voluntad, que es que todos sean salvos y que puedan alcanzar salvación para muchísimas almas, Señor Jesús. Predicando sacrificadamente. Hay que sacrificar los deseos de la carne, pero tú en el Espíritu nos alimentas, nos llenas, nos fortalece y nos sacas adelante. Agradecidos contigo estamos, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.